Bueno, estamos con Simone Ghirlanda. Voy a titularlo de esta manera para presentarlo. El gran gestor del puente entre futbolistas caribeños y Costa Rica. Trajo a Aubrey David, a Saprissa de Kazajistán, a Yabonis y José Luis Paradela Santos, a José Piedra, el cubano, a San Carlos, también a Cardel Benbow, el jamaiquino, a Santos, entre otros, que después seguramente vamos a estar conversando. ¿Cómo estás, Simone? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Tomás? ¿Cómo estás? Gusto Bien, bien. saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok, perfecto. Bueno, me avisas que en qué puedo responder, qué te puedo decir. ¿Te queda bien que sos el que generó un vaso comunicante, una conexión entre el Caribe y el fútbol costarricense? ¿Te sentís así? Sí, es algo que empecé a trabajar hace años, como era el 2014, 2015. Es la primera vez que me reuní con Juan Carlos Rojas, el presidente de Saprissa. Y le hablé de ese mercado que me parecía que tenía muy poco, casi nada, ninguna presencia en Centroamérica, en particular en Costa Rica. Yo había empezado a mover algunos jugadores de esa área a El Salvador en esos años y me pareció interesante abrir un puente con Costa Rica porque es un mercado seguramente cercano y futbolistas que no son caros y que son, bueno, que tienen condiciones por lo menos físicas importantes, interesantes. A veces también tienen, creo, un talento natural también que hay que desarrollar ese talento. Un poco como lo es el mercado de África, que por supuesto en Europa es muy explotado por la cercanía que África tiene a Europa. Creo que era justo ver si se podía empezar a trabajar ese mercado en Latinoamérica y Centroamérica. Seguramente es el mercado de Latinoamérica que más necesita jugadores que no sean caros y entonces por ahí empezó todo. Cuando decís lo de caro, estamos hablando de, en promedio, cuánto puede ganar un jugador caribeño y cuánto puede aspirar a ganar en Centroamérica, entendiendo que hay diferencias entre equipos, pero ¿por qué le es apetecible al jugador caribeño salir de su lugar para venir a Centroamérica? Si decimos que históricamente la liga probablemente caribeña que pagaba más era la liga de Trinidad y Tobago, porque Trinidad y Tobago tiene resources de gas y petróleo y esa empresa le ponían algo en el fútbol local. Entonces se veían jugadores caribeños típicamente de Jamaica y República Dominicana moverse a ese lugar. Pero lo que ha pasado en los años recientes es prácticamente que esta liga también terminó los recursos y en práctica se había quedado ligas, decimos semiprofesional, ni semiprofesional, probablemente amateurs, justo le reembolsan los gastos para llegar a los entrenamientos, a los partidos. En Jamaica más o menos igual, siempre ha sido así, una liga económicamente muy pobre. Ahorita hay un equipo que se llama Mount Pleasant, que es un inversionista jamaiquino inglés, donde pagan un poco más. Creo que por ahí pueden llegar hasta $2,000 al mes para jugadores cotizados, pero eso te da una idea que jugadores en el Caribe típicamente no ganaban $1,000, ya era mucho en Trinidad y Tobago, $1,000 americanos. En los últimos años se ha abierto la Liga de República Dominicana, han intentado ponerle muchos recursos y creo que se ha convertido en la mejor pagada de todo el Caribe. Pero también ahí hablamos de un par de equipos, el Cibao, puede llegar, que es de donde viene, por supuesto, Marcelo Hernández, que podía llegar a ganar $3,000, creo, un jugador. Pero en promedio muy bajo ahí también, la mayoría de los equipos pagan poco, alrededor de $1,000. Entonces es un mercado que sí, que sigue siendo muy barato y al alcance de cualquier liga de Centroamérica. ¿Y cómo haces para captar ese talento? Porque me imagino que la muestra poblacional es bastante amplia, pero ¿cómo haces para ser específico y casi que quirúrgico decir este jugador puede servir? Pues Scout me ha permitido ver muchos partidos de selecciones caribeñas hasta hasta las más chicas, cuando hay partidos de las calificaciones a la Liga Naciones con CACAF, es cuando vi Paradela, por ejemplo, jugando contra
era Turks and Caicos. Creo que Cuba ganó como alrededor de 10 o 12-1 ese partido, es decir, pero sí, eso me ha permitido mirarlos. Obviamente, partidos más importantes son más serios en cuanto, pero sí, también partidos entre ellos. Ellos juegan muchos partidos entre las islas, entonces. Una vez que White Scout se puso a captar esos partidos, me ha abierto la manera de verlos sin viajar para allá. De hecho, nunca he viajado a Cuba, por ejemplo, pero Cuba es una excepción porque Cuba tiene una liga completamente amateur que, por cierto, no pasa por TV, nadie de verdad puede ver videos de Cuba, sino algo que tal vez transmiten al lado de la cancha. Las demás sí, o sea, en Trinidad, en Jamaica, ahora y la Liga de República Dominicana las puede ver. Las de la isla más chica es más complicado, obviamente, pero sí, ha sido la manera. ¿Y tenés algún visor local en estos lugares que te pueda hacer como el nexo o no? No mucho, pero me apoyo a exjugadores con quien tal vez he trabajado en pasado, que me pueden tirar informaciones de jóvenes emergentes. Ha sido así en el caso de Trinidad en particular en pasado, pero también de Jamaica. Y ahora sí, por cierto, Paradela es una resource para mí en eso también. Él me habla de jugadores jóvenes que están en Cuba, que se acercan a la selección mayor, que vienen a torneos juveniles. Por cierto, hay un jugador que acaba de ascender con Santa Ana, que se llama Puga. Y Paradela me había hablado de él como hace ya 4 o 5 años. Él había quedado en Estados Unidos durante un torneo, como hace muchos, desertando y con su tiempo pudo llegar a tener su green card, creo hasta su pasaporte americano, y por eso ahora puede salir del país de Estados Unidos y estar en Costa Rica jugando. Pero sí, los jugadores son la primera resource. Ahora estamos hablando bastante de Paradela, después vamos a hacer un apartado sobre él, pero sigo pensando en cuestiones más estructurales. Recién hablábamos de captar el talento, pero después te tenés que dar vuelta e insertarlo en Centroamérica. ¿Cómo haces para convencer a clubes más tradicionales e históricos de decir un caribeño y no un argentino, un uruguayo, un brasilero, que son tal vez lugares más llamativos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ha sido muy difícil, la verdad que no ha sido nada fácil eso. La tarea de llevarlos afuera del país la primera vez ha sido de pocos clubes, porque la mayoría no quieren tomarse ese riesgo. Entonces, me he apoyado principalmente a Santos en Costa Rica y a un club que se llamaba, bueno, que descendió, que es Chalatenango en El Salvador, que por cierto es de donde jugaron ah, Paradela, José Piedra, hasta Everardo Rubio, que no es caribeño, ha jugado ahí, y también Mengíbar, que vino al Alajuelense, aunque yo no era representante de él, pero sí, era un club con quien podía trabajar. Pero también he llevado a otros más chicos. Simplemente los clubes grandes difícilmente van a llevar directamente de allá. Pero la idea siempre es que se vienen, se muestran y luego le da para jugar en clubes más grandes, como ha sido el caso de Giovanni Paradela. ¿Sentís que ahora hay una aceptación, después de lo que fueron estos jugadores que venimos nombrando, que destacaron, hay mayor aceptación o al menos te dan un poco más de credibilidad por el jugador caribeño o todavía sigue costando después de tantos años de meter jugadores de ahí? No, yo creo que sigue costando. Yo creo que son pocos los clubes, los gerentes que quieren tomarse ese riesgo. Como tú dices, mercados más conocidos son probablemente más. Bueno, la posibilidad de equivocarse creo que es alta en ambos lados. ¿Por qué? Porque en el caso del Caribe son jugadores que tácticamente tienen que trabajar, los que no están acostumbrados también en un régimen profesional que al final en equipos de Costa Rica se pide. Con el jugador sudamericano yo creo que hay un otro riesgo, que es lo de la motivación, ¿verdad? Que el jugador viene a buscar plata porque al final no lo ha conseguido en otros lugares de Sudamérica, primero, porque seamos honestos, un jugador argentino muy probablemente primero de venir a jugar a Centroamérica ha intentado por lo menos ir a Colombia, a Ecuador, Me a pasó, me pasó. Paraguay.
¿verdad? Yo jugué en México primero, no me fue tan bien Exacto. y terminé jugando en Costa Rica y en Honduras. Me pasó, totalmente. Exacto, creo que eso es lo normal. Ahora, si las motivaciones son buenas, luego puede ser un éxito, pero también ha sido yo he visto especialmente colombianos llegar en cantidades muy altas en El Salvador y varios como medio lesionados. Además que varios que llegan a El Salvador son jugadores amateurs de Colombia. Entonces, bueno, si quieres hacer una apuesta en jugador amateur, tal vez un jugador que está a punto de estar en la selección mayor de su país, sea Jamaica, Trinidad, Cuba, pues puede llamar más la atención que tal vez un jugador amateur de Colombia. Al final puede salir bien los dos escenarios, ¿no? Pero sí creo que ha costado porque en lo general la gente ha hecho las cosas igual de la misma forma por los últimos 30, 40 años y muchos no quieren cambiar eso, tampoco quieren equivocarse. O sea que si yo soy un gerente deportivo de un equipo a media tabla en Costa Rica y me equivoco con un jugador argentino o uruguayo, pues ha hecho lo mismo que hacen todos, me equivoqué, punto. Si yo hago algo y llevo un jugador de una isla del Caribe y me equivoqué, yo soy un imbécil porque me tomé un riesgo que nadie más toma. Entonces creo que hasta eso cuesta para el gerente deportivo, ¿no? Si prefieren equivocarse con lo que se pueden equivocar todos, en cambio equivocarse con una apuesta que no harían todos. Eso es el problema. Estoy pensando que hablamos siempre del Caribe como un todo, pero en realidad hay particularidades. ¿En qué países ponés más la lupa o mayor ahínco que crees que pueden ser jugadores que estén más cerca del fútbol profesional? Porque hablaste de Trinidad y Tobago, Jamaica, Cuba. ¿Se me escapa algún país más que sea realmente una Sí. China productora de talento? No, bueno, si lo vemos de forma muy global, honestamente, hay dos islas de donde han salido hasta jugadores en la selección francesa, que es Martinica y Guadalupe. O sea, que no solamente hay gente que es de origen de allá, como puede ser el caso de Thierry Henry, que creo que tiene padre de Martinica y madre de Guadalupe, pero nació en Francia, sino también hay jugadores que han nacido y hasta crecido en Guadalupe. Por ejemplo, el actual seleccionador de Guadalupe, a Jocelyn Anglomá, que jugó, por cierto, en el Inter, en el Torino, en el Valencia. Él creo que se fue de Guadalupe a Europa cuando tenía 18 o 19 años. Entonces, yo creo que esas dos islas, bueno, tienen pasaporte francés. eh, eh, si uno lo pudiera mostrar en Costa Rica, un muchacho de 18 años de Guadalupe por un par de años, probablemente lo va a vender a Francia si lo hace bien mucho más fácil que los demás, porque los demás no tienen típicamente un pasaporte europeo. El caso de Paradela ahorita que tiene pasaporte español es algo reciente, pero no es muy común tampoco creo en Cuba tener pasaporte español. Luego las demás son islas muy chicas los con pasaporte europeo, pero podrían ser interesantes, o sea, de Curazao, de Aruba, tienen pasaporte holandés, ese también para mí me llama la atención, pero la gente, si ya no quiere traer gente que habla inglés muchas veces porque se complica, los franceses ninguno ha intentado esa manera, pero para mí esos siguen siendo mercados ahí interesantes, Martinica, Guadalupe, no sé, nadie quiere hacerlo porque hablan francés, pero repito, en Europa tú ves el jugador de países de idioma francés en África que van para todos lados y nadie se preocupa que hablan francés. Creo que se tomará tiempo, pero el arquero del Milan, por ejemplo, nació, por cierto, Mike Maignan nació en Guyana, francesa. No nació en Francia. Ahora, no sé a cuántos años vino repito, los de Surinam, igual, esas no son islas, pero Sí, juegan sí, es como contexto parte del Caribe, con selección. CACAF. Edgar Davids nació en Suriname, Clarence Seedorf, o sea, también ese mercado. Nadie ha buscado un jugador joven de 18 años, apenas cumple 18 años, de Suriname, nadie. Pero probablemente y yo sé por cierto que hay ahí también. Voy a preguntarte la última, así como más macro, porque pusiste en Twitter recientemente lo siguiente. La mayoría de los equipos en Centroamérica fichan extranjeros por YouTube, editados por representantes, y como siempre tienen que dar de baja en promedio el 75%, finiquitándolos y pagando indemnización anticipada. En general, ¿sentís que sigue habiendo un manejo como artesanal rudimentario en el área de materia de scouting de los extranjeros en los equipos? ¿Por qué Sí, no evolucionaron? cuando hablo a la mayoría, creo que eso en Costa Rica ha cambiado. Creo que ahora, por lo menos, me imagino un 50%
tienen acceso a Wisecout. Wisecout que yo tengo y pago $60 al mes. Nunca he entendido por qué un club hasta chico de Costa Rica, El Salvador, no puede gastar $60 al mes en una plataforma. Si puede gastarlos en boletos que luego tiene que indemnizar y mandarlos para atrás y todo eso. Pero por cierto, estoy seguro que Guatemala, El Salvador, Honduras, creo que probablemente el 80% de los equipos todavía contratan simplemente por un YouTube editado por el agente que tiene una relación con la directiva, se lo envía, o al técnico especialmente, le gusta. A veces ni van a revisar ese video, es de la última temporada, de 7 temporadas atrás. O sea, nosotros hemos visto eso. A veces el currículum que mandan ni revisan el Soccer Way o Transfer Market, o sea, que van y utilizan un Wikipedia editado por el mismo agente. Es bastante increíble, pero así las contrataciones se han hecho en Centroamérica. Creo que en Costa Rica se está alejando de eso, por cierto, porque, bueno, Costa Rica se ha un poco separado de los demás en Centroamérica, pero no me sorprendería si hay todavía equipos en Costa Rica que contratan por YouTube editados. Bueno, y hablando de Costa Rica, pongamos la lupa en Paradela, que para mí es el mejor jugador del campeonato del Clausura 2024 del fútbol nacional. Recién me decías que lo viste en un partido contra Turcos y Caicos, pero ¿qué te llamó la atención futbolísticamente hablando que dijiste, bueno, por acá puede haber un potencial hacia futuro? A veces yo lo he hablado por cierto, quiero nominarlo, Ricardo Montoya, que es un técnico y visor costarricense que vive en Estados Unidos hace 20 años. Nosotros revisamos jugadores juntos y siempre, no es necesariamente él que lo busca, pero sino él me apoya en revisarlos. A veces, como el caso de Paradela, no se necesita mucho videos para ver que tiene condiciones para jugar a mucho más alto nivel de lo que está. O sea, para de la primera vez que yo vi unos highlights, veo que tiene una carrera impresionante, que es alto 1,70 m y que pero puede como si le pone un muchacho 1,85 m, 1,90 m, probablemente se va a caer el muchacho de 1,90 m por la potencia que tiene en los brazos, en el cuerpo. Y luego veo que utiliza las dos piernas, ¿verdad? Y que dribla, que es directo. Un jugador así, o sea, no hace falta pensarlo mucho para saber que va a funcionar por lo menos en un mercado de Centroamérica, que no es la Premier League ni tampoco la Serie A italiana. Entonces, a veces es una intuición como la que tuve con Paradela. Con otros es un poco más difícil porque obviamente los espacios, por ejemplo, en la Liga de Trinidad son muy grandes, entonces te puedes equivocar en ver que pueden correr con mucho espacio, con la pelota, pero no tienen tal vez la calidad técnica para hacerlo en un fútbol más profesional, con más presión y todo eso. Entonces ahí hay más análisis que tenemos que utilizar. Pero sí, Paradela me pareció de inmediato, yo le vi condiciones, siempre lo digo, parecidas con todas las proporciones, las distancias económicas entre los dos que tiene Federico Chiesa, el italiano. O sea, ese volumen de juego. Por cierto, Federico Chiesa no ha tenido mucho éxito en goles tampoco en su pasado. Entonces, virtudes y no mucha características parecidas, pero son jugadores que gustan en el mercado. Entonces, y a cualquier técnico, el jugador que trabaja muy fuerte en la cancha gusta a cualquier técnico. Ahí también es algo que te ayuda, ¿no? Ok, Ah, pero yo entiendo sí. todas las características que tiene, las comparto, pero evidentemente de aquel 2000, no sé, 18, 17 Sí. a la actualidad evolucionó el futbolista. ¿En qué le viste que mejoró? Bueno, seguramente ha mejorado aspectos técnicos, un poco ha mejorado la finalización también en frente a la portería. Ahora es un jugador que va en doble número de goles en una temporada jugando extremo. Esos ya son números que llaman más la atención. Por cierto, creo que siempre tuvo la rapidez, la intensidad en su juego antes, pero simplemente ahora tiene una constancia de rendimiento un poco más alta. Todavía creo que puede hasta mejorar eso. Cualquier jugador puede mejorar eso. Pero sí, ha evolucionado, ha estado bajo técnicos que le han ayudado también a llegar a nivel donde está. Y jugar por un equipo grande a veces es más fácil que jugar por un equipo chico. Eso también lo veo por Red, que dice, no, jugar por el Santos era más fácil, pero la camiseta de Saprissa pesa más.
pero la realidad creo que que cuando eres buen jugador, si juega en un equipo bueno que domina la posesión de la pelota, que domina el juego, es un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, eso también le ha ayudado a estar en un equipo grande. ¿Y cómo es como persona y como profesional? Tal vez lo que se ve menos desde la pantalla de televisión o en el estadio. Es un chico muy amable, le gusta mucho bromear también. Decimos, yo lo he tratado como familiar desde que lo he conocido. Yo conozco a la mamá, decimos, tenemos una relación muy cercana. Entonces creo que él también en el camerino es muy apreciado. Y eso es una virtud que él tiene. Creo que es un jugador que se adapta bien al camerino. Nunca he escuchado que tiene problemas con los compañeros. Otros jugadores pueden tener más dificultades en un camerino, ¿no? Hemos escuchado de historias particulares en Costa Rica en especial, ¿no? Pero sí, no, Paradela tiene esa virtud también, creo que se lleva bien con todos en el camerino. Y recién me mencionabas que ya adquirió su pasaporte español, con lo cual se le abren muchas más posibilidades de mercado. No quiero una primicia, simplemente a nivel de proyección, ¿dónde lo visualizás? O sea, obviamente, por considerado que él tiene 27 años, me hubiera gustado que algunos me escuchaban antes y que lo llevábamos a Costa Rica cuando tenía 21 años, que es cuando prácticamente salió de Cuba para un ascenso, último equipo de la tabla en ascenso en Guatemala, la Universidad de San Carlos. Se perdió un montón de tiempo, también luego se vino la pandemia. Las cosas fueran diferentes si él ahora tenía 22, 23 años, seamos realistas, pero el pasaporte español seguramente ayuda y estamos tratando de ver si hay posibilidades de mercados en Europa, donde obviamente no va a ocupar una plaza de extranjero, de no europeo. Y entonces, en eso estamos al 5 de junio. Estoy muy enfocado en mercados como los de Suiza, lo de la Serie B italiana, donde lo está trabajando en particular un agente importante que es Davide Lippi, que es el agente de Chiellini, por decir uno, pero es el hijo de Marcello Lippi, entonces él tiene un poder importante en Italia. Me dice que algunos equipos de Serie B todavía están buscando decidir cuál es el técnico, cuál es el agente deportivo. Estamos un poco temprano, pero sí, ojalá mercados como ese, una segunda división de un país grande, una primera división de un equipo de un país como Suiza. Hemos hablado en Israel justo hoy. Sí, hay intereses. Seguramente el jugador está llamando la atención no solamente porque yo lo presento, sino también porque creo que la gente se pone en Scout, revisa estadística, revisa quién ha ganado los últimos torneos en Costa Rica y él ha sido como figura de eso especialmente y eso ayuda. Pero sí, obviamente estamos seguramente al límite de una edad que pueda interesar, porque en Europa al final saben que no necesariamente el jugador se va a adaptar entre 6 meses. Yo creo que en su caso sí, pero no creo que en Europa están convencidos de él. Ellos saben que tienen que trabajarlo un rato, ¿no? Un jugador que viene de Costa Rica. Así que Y te pregunto también, siguiendo en esta tesitura, sin que me des ningún título rimbombante, pero ¿estás pensando en la inserción de algunos jugadores caribeños en el mercado tico para lo que viene o no estás en eso? eh, he tenido algunas conversaciones, pero no he puesto mucha presión porque al final la directiva de Santos ha cambiado, ya no hay muchas posibilidades, veo, de trabajar como antes. Y por cierto, veo, como repito, algunos equipos van a intentar hacer lo mismo que han hecho siempre, no van a cambiar mucho. Tal vez un jugador como Cardel Bembo, que está en el mercado ya, que todos lo vieron, sí, ese es diferente, pero sigue siendo difícil traer de afuera, sigue siendo difícil. Y entonces, sí, o sea, tenemos conversaciones, pero veo que al final se deciden siempre por otros perfiles más, como repito, de países de Sudamérica, más típico, ¿no? Pero sí, algunos cubanos han llegado, por ejemplo, a Nicaragua. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cuba hizo su negocio con la Liga de Nicaragua y también en Guatemala. Los que están en Guatemala son buenos, pero están en equipos ya que lo pagan bien. Ha sido interés, por ejemplo, en el jugador Karel Espino de Comunicaciones en Costa Rica.
por un equipo grande, pero no es sencillo, porque tienen ya salario alto importante. Los que están en Nicaragua, yo creo que hay un par de jugadores interesantes por ahí. Está cerca de Costa Rica, ojalá que alguien le ponga atención. Y te iba a preguntar algo ya más personal. ¿De dónde es tu origen? Porque hablas español perfecto, vivís en Houston, en Ah, Estados Unidos. perfecto, no, no, pero sí, yo soy italiano. Ok. Soy italiano, pero mi esposa es de San José, por cierto, entonces tengo muchas amistades, contactos en Costa Rica y me parece el mercado justo para trabajar eso porque, repito, los demás de Centroamérica lo he dejado un poco en el olvido porque son demasiado amateurs en su como visión del fútbol. O sea, traen un jugador, no anota 3 goles en los primeros 3 partidos, ya no sirve. O sea, es muy amateur como ven el fútbol. Entonces, creo que en Costa Rica, por cierto, hay un poco más de posibilidades de trabajar con un poco más de tranquilidad, pero sí, seguramente depende siempre del equipo. Y no necesariamente los equipos chicos son los más sencillos. Uno pensaría, oh, el equipo chico va a poner el jugador porque van a tomar más riesgo. En realidad, tal vez el equipo mediano más grande tiene un poco más visión y es más sencillo trabajar con ellos que con el equipo chico. Y Entonces, siendo europeo, viviendo en Estados Unidos, ¿te costó mucho adaptarte a la idiosincrasia del Caribe y de Centroamérica para las transacciones, para las conversaciones, para los formalismos, para los no formalismos? ¿Tuviste que ajustar? sí, ha sido un poco difícil, por ejemplo, permiso de trabajo en Costa Rica han sido complicados, en pasado hasta separaron los jugadores. En el Caribe también puede ser complicado con los gerentes en Jamaica o Trinidad, o sea que llega una oferta, el equipo de Costa Rica cree que se lo va a traer gratis simplemente porque para ellos, o que la Liga de Jamaica es amateur. El gerente en Jamaica, él cree que va a negociar y a ganar plata de inmediato y hay que explicarle que no, que el sistema es, mandamos los jóvenes a Costa Rica y de Costa Rica, en cambio de venderlos, en el mejor de los casos, como de Jamaica, 150,000 dólares, que puede ser un éxito en Jamaica, bueno, de Costa Rica si llevamos un jugador de 18 años y lo hace bien, lo podemos vender en 1 millón. Entonces todos ganan más. Pero sí, eso ha sido el problema. Un poco que los mercados de Centroamérica no consideran esos mercados como que piensa que se pueden traer cualquier jugador gratis. Y la verdad que no funciona así. Y los de Jamaica, Trinidad, yo creo que todavía viven un poco como se piensan parte todavía de Inglaterra, no sé, son muy formales, como quieren que el permiso sea mandado a una persona específica, que luego habla a otra persona y que tengo que esperar, que no me tengo que apurar y todo eso. Entonces, eso ha sido cuando en realidad se podrían hacer cosas rápidas si todo el mundo se entendía más, como que, mira, un jugador de Jamaica, si quieres traerlo porque crees en él, tienes que darle $5,000 al equipo en Jamaica, como un préstamo. Y eso no compra jugador, pero un préstamo. Eso hizo Santos con Giovannis, para que la gente sepa, $5,000 de préstamo y luego una pequeña opción de compra. Creo que Santos compró Giovannis en $15,000 total. Okay. Eso tiene sentido para un equipo en Jamaica, porque eso es lo mismo que le pueden ofrecer o hasta más en la USL en Estados Unidos, pero gratis no, gratis no. Entonces, la pregunta es, ¿quiere un equipo en Costa Rica traerse un jugador de la selección sub-20 de Jamaica con 19 años, con un físico impresionante y trabajarlo por 2 años? Pero pagando tal vez $5,000 a un equipo en Jamaica o quiere seguir contratando jugadores gratis de 27, 28 años extranjeros. Eso decimos es la parte difícil. Última, para terminar y no robarte más tiempo. ¿Ves alguna isla del Caribe pegando algún golpe sobre la mesa en las eliminatorias? No, yo creo que como selecciones, a excepción de Jamaica, que por cierto sigue trayendo jugadores ingleses, y tiene acceso a muchos. No, porque la Liga de Trinidad se ha quedado muy atrás en los últimos años. La selección también, como que se han hecho las cosas muy malas. Tuvieron un momento bueno, creo, en el 2016, hasta me acuerdo de una Copa Oro que le fueron 4-4 contra México, increíble. Pero luego, como dejaron todo ese trabajo ir,
estaba un técnico Steven Hart canadiense trinitario en ese momento. Entonces ellos creo que se han quedado muy atrás. La República Dominicana todavía no tienen acceso a muchos jugadores en Europa españoles, algunos, pero no muchos. Entonces no tienen una base muy importante, creo. Sí, son jugadores que han hecho bien en Bolivia, por ejemplo, se ha creado como Un una nexo ahí. Sí, 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 el Bolivia. goleador de Always Ready es dominicano. Correcto, eso es un jugador que yo seguía hace tiempo, intenté llevarlo a Costa Rica, bueno, no, pero sí, no están todavía, creo, en un nivel para competir con las grandes de Centroamérica. Jamaica sí, pues yo creo que el problema de Jamaica ha sido cambio de técnicos, llevar técnicos muchas veces que no conocen el mercado muy bien, pero ellos sí, los demás no creo. Cuba también sigue siendo, decía, mayoría de jugadores, decimos lo que no han desertado. Entonces, eso significa que se pierden todos los jugadores que quedaron en Estados Unidos, que por cierto hay varios en la USL y en su momento estaban en la MLS también, que eran buenos, que era una buena base. Cuba con todos legionarios, sí. Y con un técnico, por cierto, no de la isla, o sea, un técnico que ha trabajado de verdad. Pero Cuba como está ahora, no, es misión imposible para ellos también. O sea, tienen Paradela, tienen Olen Hernández, tienen algunos, pero no es suficiente. Creo, sí, sigue siendo Jamaica. Los demás, los franceses no son ni parte independiente. Ellos juegan Copa Oro, o sea, no pueden calificarse a nada. Entonces, no, por ahí andamos, decimos. Bueno, Simone, te agradezco enormemente tu tiempo, fue súper interesante y es una arista que yo conocía, pero por arriba y hoy me permitió profundizar mucho, así que enormemente agradecido. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias, Tomás. Un placer. Dale, que esté muy bien, hasta Chao. luego. Igual, chao.